Muchas personas han preguntado sobre cómo habría que desarrollar hoy en día una nueva apologética para defender la fe. Como saben ustedes, la apologética es la disciplina teológica o el arte, si quieren, de explicar y defender la fe. Viene de la palabra griega apología, que significa no solo defensa, sino que en el concepto griego, apología se utilizaba para describir una posición militar de defensa frente a un ataque militar. Entonces, la apología se convierte después en una palabra, la apologética, que significa fundamentalmente defensa y explicación a nivel intelectual, y en el lenguaje moderno, la primera vez que se utiliza es por el cardenal John Henry Newman en inglés, Apologetics, cuando escribe su famosa novela espiritual, o mejor dicho, autobiografía. No es una novela, pero es una autobiografía muy densa en argumentos teológicos para defender su decisión de por qué abandonó el anglicanismo y se pasó a la Iglesia Católica. Esta biografía, conocida como Apologia pro vita sua, o sea, en defensa de mi propia vida, y obviamente él habla de la defensa de su propia conversión. ¿Por qué este proceso es tan importante justamente y por qué tiene todos los componentes fundamentales de la vida cristiana, ¿no? Entonces, es importante señalar que en todo este proceso, quien explica y enseña la fe está haciendo apologética. Hoy en día contamos con grandes apologetas. El padre Jorge Loring, por ejemplo, y su famoso libro Para Salvarse, que es un libro líquido, por así decirlo, porque lo está constantemente actualizando y editando. El padre José Carreira, ¿no? Y tantos otros apologistas locales que no son famosos alrededor del mundo de habla hispana, pero que son conocidos en sus distintos ámbitos y que contribuyen precisamente a explicar y defender la fe. Hacen un trabajo extraordinario. Una parte importante, por ejemplo, de nuestra página web en www.asiprensa.com es la sección de apologética, donde precisamente proporcionamos los medios para poder defender la fe y explicarla y hacerla inteligible, comprensible a personas que vienen con argumentos de distinto tipo. Desde los argumentos del lado, digamos, evangélico protestante, que normalmente se fundamentan en la Biblia, dónde está en la Biblia tal pasaje, por qué los católicos no están de acuerdo con la Biblia, por qué los católicos han inventado una fe antibíblica, todas preguntas que asumen una mala comprensión de la Iglesia Católica. Existe también una serie de preguntas que provienen del ateísmo o del agnosticismo y son un número creciente. Sin embargo, desde mi perspectiva, desde que comencé con este proyecto de punto de vista, y puedo decir incluso antes, cuando comencé a grabar los programas en EWTN, en Radio Católica Mundial, titulado Criterios, he descubierto que los católicos tienen, por un lado, un gran deseo de comprender mejor la fe y explicarla para defenderla, pero también existe una creciente confusión por la cantidad de informaciones desordenadas, caóticas, rumores que circulan por Internet, porque Internet se ha convertido ciertamente en un medio para la distribución enorme de rumores o de afirmaciones. Y me parece importante que respecto de la apologética los católicos entendamos algunas cosas importantes. Número uno, desde que yo soy consciente de la necesidad de explicar y defender nuestra fe, nunca he visto un argumento nuevo contra la Iglesia Católica. Son todos argumentos viejos refritos. No hay ninguno nuevo. Incluso cuando alguien me dice, no, pero mira, los escándalos sexuales son recientes. ¿Para qué han servido los escándalos sexuales? Para que los enemigos de la Iglesia digan que la Iglesia es hipócrita moralmente, que dice una cosa y practica otra. Ese es un argumento viejísimo. Viejísimo. El escándalo es nuevo, pero el argumento que sacan de ahí quienes quieren atacar a la Iglesia es un argumento viejo, conocido, gastado. Otro tema que me parece importante para los católicos es comprender que
además de que no existe ningún tema nuevo, existen demasiados argumentos que son emocionales y la apologética es una disciplina que forma parte de la psicología y especialmente de la teología. Es decir, a través de la teología es que nosotros explicamos las verdades de la fe. Pero hoy en día se ha convertido más en un debate psicológico porque se ha convertido en un debate emocional. Viene alguien, por ejemplo, en las grandes reuniones familiares. Vienen primos, sobrinos, tíos, cuñados, etc. Y en las grandes reuniones familiares, los que somos católicos, no es raro que seamos el centro de ironías, bromas, etc. Pero cuando alguien viene y dice, mira, a mí me parece que todo lo que enseña la iglesia es una farsa. ¿Por dónde vamos a comenzar? Esa es una afirmación completamente absolutista y emocional. Ahí no hay ningún razonamiento, ¿no? Entonces muchas veces la única forma de salir es con una respuesta, con un argumento más psicológico que teológico. Cuando una vez una persona conocida me dijo eso, yo de broma le dije, oye, mira, si tú crees que todas las enseñanzas de la iglesia son una farsa, hay una enseñanza de la iglesia que dice que yo no te debo matar a ti. Entonces, si es que esa verdad es una farsa, tú me permitirás matarte, ¿no? Yo lo dije en tono de broma porque no quería ofender, pero ciertamente las personas allí entendieron que la fe tiene una inteligibilidad, es decir, es posible de ser explicada, es posible de ser clarificada, ¿no? Pero hay que comprender que frente a los argumentos emocionales, o los católicos simplemente los dejamos pasar, o respondemos con algún argumento más bien psicológico, digamos, astuto, del momento, ¿no? Pero ciertamente no va a ser un argumento razonado y no va a ser un argumento racional. Finalmente, yo creo que los católicos tenemos que volver a rescatar esta hermosa, esta maravillosa práctica de la apologética. Primero porque nos ayuda a ordenar nuestra mente y a conocer mejor nuestra fe. Segundo, porque nos da la solidez y la tranquilidad de saber que nuestra fe es inteligible y de que la podemos explicar para aquellos que quieren que se la expliquemos. Pero hay que recordar que el último gran argumento que convierte los corazones no va a ser la argumentación apologética, sino el testimonio de fe que demos, porque si bien las palabras pueden convencer, los ejemplos son los que arrastran. Que tengas un buen día.